Este lunes 3 de junio vuelve a realizarse una nueva movilización, ni una menos. Ustedes saben que la primera fue allá por el año 2015 y se ha convertido en nuestro país en una agenda ineludible del calendario de las fechas feministas. Los espacios sindicales, entre muchos otros por supuesto, pero las trabajadoras organizadas vienen haciendo algunos planteos conjuntos a lo largo de este tiempo y en esta ocasión también organizándose para esta marcha en este contexto. Le doy la bienvenida para hablar de este tema a Clarisa Gambera. Ella es secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional y de la CTA Autónoma Capital. ¿Cómo estás, Clary? Úrsula hasta te saluda aquí. Bienvenida. Buen A tu día, casa ¿cómo también. le va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos acá con Leo, con Paulo. Buenas. ¿Qué Contanos tal? cómo viene la organización o qué está previsto para este lunes 3 de junio. Bueno, venimos en distintos ámbitos construyendo esta trama, ¿no? de unidad que venimos dándonos la tarea desde hace años, pero en particular desde que asume este gobierno y bueno, es una embestida feroz contra las trabajadoras y los trabajadores en general, pero sobre todo contra los feminismos también, ¿no? Como viste que tiene una embestida dedicada, hay un capítulo dedicado a que no existe la brecha, la desigualdad y que somos parte de sus contrincantes naturales. Entonces, desde el 8M venimos juntándonos con todo el espectro del campo popular feminista. Esto requiere, un ámbito que es asambleario, complejo, donde amasamos, y uso la metáfora de amasar porque amasamos la unidad en la calle muy generosamente, Sí. y un ámbito de seguir en la intersindical, que va creciendo. La verdad que estamos muy felices porque del 8M para acá se han sumado un montón de sindicatos de base porque las centrales están trabajando fuertemente en que esta es parte de la agenda de la clase trabajadora. Entonces, por un lado, Asamblea de Trabajadoras, que hicimos ahí en la Universidad de las Artes, por el otro lado, la Asamblea Feminista con las trabajadoras, que viene siendo en ATE Nacional, Sí. y esto va a confluir en la calle. Va a confluir en la calle este lunes, a las 16 horas ya vamos a estar, algunas marchando, otras concentrando, pero sí todas confluyendo para rechazar la ley bases, para poner en agenda el triple lesbicidio de Barracas, que así se iniciaron las asambleas, por supuesto, y para mostrar esa intersección que lamentablemente la masacre de Barracas puso en escena, ¿no? Sí. El ataque y el odio a nosotras y la precariedad habitacional, la precariedad de la vida, la imposibilidad de con un salario sin ingresos sostener una vida digna. Clary, si tuvieras que destacar, quizás en un trazo grueso, esas discusiones que vienen teniendo, pero digamos, cómo se traza eso en las consignas primarias para este tiempo, para este contexto, para esta marcha Ni Una Menos, ¿cuáles son? Mira, la verdad, la síntesis es tremendamente gráfica, es el odio mata, el hambre mata, porque estamos asistiendo a la crueldad, que yo creo que no sé si hay algún parangón de esos kilos y kilos y kilos, toneladas de alimentos y unas leches a punto de vencerse con el 70% de pobreza en la niñez en este país, ¿viste? Sí, sí. Entonces, el odio y el hambre matan, sintetiza lamentablemente el estado de época, y eso va a ser lo que encabece este 3J, este Ni Una Menos, que cada año, viste, pone en escena un poco lo que está pasando en la coyuntura Claro, política de sí. este año. El feminismo logró tramar eso, poner la agenda feminista tramada con la agenda de nuestro pueblo, y este año es eso. Este año es el hambre y es el odio. Eh, Antes de irnos, quiero preguntarte también por el ámbito estatal particularmente, pero ya que estamos acá, hay un momento que inaugura el calendario de esta fecha, que es el año 2015, el junio del año 2015, a partir de un femicidio. Si tuvieras que pensar en ese recorrido, porque en aquel momento, ya a fin de ese año iniciaba el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Diríamos que de alguna manera la marcha o este tiempo convivió con todo lo que fue el periodo de gobierno de Mauricio Macri,
después el periodo de gobierno de Alberto Fernández y ahora esta etapa. ¿Qué dirías o qué trazarías sobre ese tiempo, estos años, esta década casi? Mira, en esta década logramos que mucho de ese reclamo que pusimos masivamente en la calle comenzara a traducirse en política pública, nunca con toda la fuerza que quisimos, siempre la política pública vinculada a violencia, género y diversidad fue la más precaria, fue la que menos recursos tuvo, pero habíamos abierto un camino. En muy poco tiempo el retroceso es impresionante. Ayer, por ejemplo, nosotras estuvimos frente al Congreso con una carpa de trabajadoras del Estado y estaban las compañeras del INADI y estaban las compañeras de los CAJ, vos sabés, Centros de Atención a la Justicia de Cercanía. Claro. Viste que es muy difícil acceder a la justicia. Entonces, fue una de nuestras demandas, que la justicia es inaccesible para las mujeres que sufren violencia. Los CAJ era meter en cada territorio, cerquita de la gente, la posibilidad de una trabajadora social, una psicóloga, el asesoramiento jurídico para que la puerta de la justicia no quede tan lejos. Hubo una amenaza para cerrarlos, o sea, y se está despidiendo gente de ahí. Entonces, se está retirando el Estado del territorio. Estuvieron las compañeras de hospitales nacionales, estuvieron las compañeras de agricultura familiar, que es la posibilidad de territorializar una estrategia que convierta a pequeños núcleos familiares, que en general son mujeres solas con sus pibes, que vivían de lo que cultivaban, las convirtió en pequeñas productoras y acompañó ese proceso. Eso hoy está absolutamente desmantelado y es agricultura familiar en todo el territorio. Vos imaginate que el despido de un grupo de trabajadores que sostiene esta tarea en una provincia donde casi no había Estado, es realmente lo que está provocando es un impacto enorme. La verdad, estuvieron compañeras ayer de todas las provincias. ¿Qué significa para cada una de las provincias cerrar oficinas de ANSES? ¿Qué significa cerrar los PAD, que eran los centros del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también, que se metían en el territorio a nivel federal, para que alguna de las cosas que nosotras veníamos diciendo en las marchas empezara a plasmarse en el territorio y se hiciera realidad concreta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que de eso se trata. Es Clarisa Gambera con quien estamos hablando, que es de géneros de ATE Nacional y de CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Paulo? Clarisa, ¿cómo estás? Te saluda Paulo. Yo quería hacer una consulta un poco sobre la agenda de luchas y cómo cambió, ¿no? Vos hacías una retrospectiva desde 2015. Yo quería preguntar específicamente por este gobierno, ¿no? Sabemos que los gobiernos de extrema derecha en todos lados eligen como enemigos, enemigas, las mujeres y las diversidades, ¿no? ¿Qué cambia en la agenda de luchas y qué cambia en la organización del movimiento feminista nacional y popular en un gobierno de extrema derecha como de Javier Milei? Mira, lo primero que fue un reflejo defensivo es esto de que es tiempo de construir la mayor de las unidades. Ya no hay mucho para hilar finito frente a un ataque que es frontal. Claramente fue a Davos este presidente a decir que las brechas de género no existen. Él viene con un programa de derecha que aparte unifica con las derechas planetarias, donde quiere desarmar cada una de las cosas que nosotras con mucho esfuerzo fuimos pudiendo hacer visible. Vos sabés que el feminismo habla de que lo que no se nombra no se ve, y para nosotras hablar de desigualdades fue estratégico. En el sindicalismo nos costó mucho tiempo que los compañeros incluso pudieran ver que no nos pasaba exactamente lo mismo que a los trabajadores, al trabajador varón, que había una disponibilidad, un uso del tiempo, una brecha en el salario, que muchas compañeras estaban a cargo sola de hogares. Todo este tejido de hacer visible la desigualdad permitió que nosotras fuéramos armando un programa, que es un programa de política pública. O sea, existen los hogares monomarentales, existe la división sexual del trabajo, donde estamos en los sectores más feminizados. Entonces aparecieron programas para estimular que las mujeres puedan ingresar a áreas que naturalmente, entre comillas, eran de varones. Fuimos desplegando algo que era muy artesanal, que hizo visibles muchos ítems y que armó un programa muy completo para pensar la clase atravesada por el feminismo. Todo eso es lo que viene claramente, explícitamente a tirar por tierra este presidente, este programa de las derechas. A eso le agrega algo que es trabajar sobre el odio y la crueldad,
que lo que hace es amplificar cosas que nosotras ya dijimos, lo dijimos en aquel primer 2015, ni una menos, nos están matando, y la crueldad se va incrementando, las formas de la crueldad habilitada ahora por un discurso centralizado en la presidencia y sus amigos, que hace que en la vida cotidiana de las personas haya consecuencias. Cuando desde el poder, gente autorizada, dice barbaridades, sucede un triple femicidio, lesbicidio que no es cualquiera, ¿eh? O sea, prendieron fuego 3 cuerpos de mujeres por el hecho de ser lesbianas y pobres. Eso sucede después en la vida cotidiana. Entonces hay que poder traer eso que parece tan alejado y ver cómo se está jugando en que una maestra con un prendedor de la diversidad se suba a un bondi y la quieran agredir y le peguen cuando va a laburar. Eso empieza a pasar. Entonces es muy claro el ataque. Hay algo que a veces debatimos entre grupos de compañeras, de compañeros, insertos quizás en distintos espacios, Clary, que tiene que ver con, bueno, incluso pienso ahora, esto es una reflexión, ¿no? Durante el macrismo, un poco cómo estaba la organización, ¿no? La definición de participar orgánicamente en distintos espacios, aquellas que después obviamente tiene un despliegue muy importante en las marchas, pero que bueno, que tienen que ver con la vida cotidiana. Pienso en los sindicatos, pero por supuesto también en la participación en organizaciones políticas, o en comedores, o en cualquier instancia organizada. A veces pareciera, y ahí te quería preguntar cómo lo están viendo, si lo reflexionan, digamos, si hay una mirada sobre eso, de este tiempo, con las características que estás mencionando, si hay una retracción militante, ¿no? Una dificultad también de la inserción de bueno, personas jóvenes o no jóvenes en los espacios organizados. Eso tiene que ver, por ejemplo, también con la participación sindical. ¿Observan que es más difícil hacer o plantear política en este momento? ¿O crees que no, que hay un momento ahora en el cual sí hay una mirada de la necesidad de organizarse? Mira, estamos en un momento complejo porque, por un lado, bueno, yo soy trabajadora del Estado. Nos está costando inocular este miedo, o sea, sacarnos este miedo que nos inocularon. Desde el inicio de esta gestión hay una amenaza de despidos y de cierre del Estado y de desguace, entonces no es fácil construir espacios de asamblea o medidas de fuerza, porque todo el tiempo nos están, bueno, concretamente amenazando y lo que está en juego es un montón, es la subsistencia, es la vida, ¿no? A esto también agregar esta escena represiva. Nosotras todo el primer tramo del gobierno yo sentía que era como el bombardeo preventivo de Gaza, ¿viste? Claro. Hubo todo un tiempo inicial donde se desguaza el Estado, se va a despedir y salió todo este despliegue a la calle de amenaza represiva y eso fue miedo impresionante. A la vez nos pasa que hay sindicatos, por ejemplo, ayer estuvimos en la carpa que nos vino a saludar la compañera de Derechos Humanos de la CGT, que tenemos algunos lugares donde nos encontramos concretamente en el Estado que se está desguazando, ¿no? Entonces vino a dejar su solidaridad y nos decía, hay más compañeras de sindicatos de bases construyendo este feminismo sindical. Entonces, por un lado, nos instalan el miedo y a veces nos cuesta generar medidas de fuerza. Por otro lado, nadie tiene dudas que hay un rol fundamental en organizarse y que la manera en que más cuidado vas a estar es organizado con tus compañeros y compañeras. O sea, el sindicato es hoy una herramienta de cuidado, no solo una herramienta de lucha, y yo creo que eso se olfatea, ¿viste? Y orgánicamente son más los sindicatos que participan del 3J, porque también quedó muy claro que no hay agendas separadas, que lo que nos está pasando como clase, como trabajadoras organizadas, porque hay un ataque frontal al sindicalismo también, y como mujeres o feministas, está entrelazado y eso está construyendo una trama nueva. En un contexto, como te digo, ¿no, Úrsula? Muy complejo. Sí. En junio viene una nueva tanda de despidos, sí. Y esto en la experiencia cotidiana es estar recibiendo todos los días esas malas noticias y que atrás de cada despido hay una historia, una familia, una historia muy trágica, aparte de un Estado que se desguaza y que dentro de un tiempito las poblaciones van a estar sintiendo que
ya no está más no sé, la trabajadora que te contestaba en el ANSES el trámite a la persona mayor que no lo podía hacer de manera digital. Cuando eso empieza a suceder o cuando vuelve a explotar algún pico de alguna enfermedad estacional en algún hospital, prontamente vamos a notar qué significa, ¿no?, el desguace del Estado. Mientras tanto es una tragedia individual de muchas familias, cada vez de más familias. Clarisa, ¿cómo estás? Te saluda Leonardo Martín. Buenas. Te consulto por la participación sindical el próximo 3 de junio, si podés profundizar un poco sobre eso, sobre los vínculos que se están estableciendo, que ya venían trabajando desde tiempo atrás las diferentes centrales sindicales o espacios gremiales. Mira, venimos esta semana fue muy intensa. El mismo día que estuvimos en la puerta del INADI reclamando por los despidos, también estuvimos en una asamblea de centrales sindicales en la Universidad de las Artes. Ahí estuvieron compañeras de la UTEP, de la CGT, de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, en esa trama que es repotente, ¿no? Por supuesto, abriendo las compañeras de la UTEP, porque fue la semana de la vergüenza de los alimentos por vencerse y la persecución que vienen teniendo en cada uno de los lugares, para hablar del hambre, y las compañeras de los distintos sindicatos contando la situación, ¿no? Estaban compañeras de sectores privados hablando de que comienza a hacerse más palpable la retracción del sector privado. Bueno, nosotras las estatales contando la tragedia de este modelo de Estado chiquitito que pretende este presidente, un Estado al servicio de las corporaciones, sin resistencia, sin regulaciones. Las compañeras de las universidades, también por eso se eligió una universidad, ¿no? Como sede, como marco para esta asamblea. Fue una asamblea que se construyó en pocos días, que fue enorme, y que abona que las sindicalistas estamos siendo parte de este movimiento obrero. Después, al día siguiente, estábamos confluyendo con la Asamblea Feminista y sectores que por ahí incluso son corrientes opositoras en nuestras propias centrales, y vamos a salir de manera conjunta a la calle, construirla. O sea, nos costó un montón de tiempo construir el documento, porque ahí, viste, le miramos el punto, coma, claro, pero rápidamente logramos construir la calle, porque no tenemos duda que es de unidad y acción la etapa, y así que eso me parece que tenemos un buen reflejo. Por otro lado, todas las centrales estamos construyendo lo que va a ser masiva presencia cuando se vote en el Senado la ley de bases, una ley de bases que en todo su articulado nos golpea. No hay uno que sea a favor de la clase trabajadora y de las mujeres. Hay una mentira respecto de la reforma laboral, que es la reforma laboral para las corporaciones. Ni uno de los artículos tiene que ver con... Ayer tuvimos una formación ahí con alguna compañera del Ni Una Menos, y lo que charlábamos es, ni un artículo de lo que ellos dicen modernizar las relaciones laborales tiene que ver ni con modernizar nada, porque no hay nada puntualmente de las nuevas relaciones, sino que es extender la precariedad, derramar precariedad. Lo único que se moderniza es que vamos a parecernos todos cada vez más a las plataformas y a Rappi. O sea, sí, no hay nada moderno en eso, es todo regresivo. Entonces también en el 3J es la antesala a lo que va a pasar en el Senado, que va a ser masivo, ¿no? Voy a parafrasear al querido Lucho Roa, que el otro día le pedí una opinión sobre eso y me decía, es una modernización para ir al siglo XIX, no claro, en la legislación laboral, más o menos. Clarisa, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho este paso aquí por Feas, Sucias y Malas en Radiográfica. Un abrazo grande y nos vemos el lunes. Dale, nos vemos en la calle entonces.